Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que tengan un muy buen inicio de semana. Hoy vamos a hablar de una de las causales de rescisión de la relación laboral por motivos imputables al patrón que acontece con más frecuencia, pero que tiene pues la desventaja de acontecer por lo general en presencia de personas que si se les requiere que acudan a una junta para manifestarse con respecto a lo que atestiguaron, pues difícilmente lo van a hacer. O ya sea porque trabajan para el patrón y tienen un interés en que no se sepa la verdad, o son compañeros de trabajo que saben que si acuden a la junta a decir lo que les consta con respecto a actos de hostigamiento o acoso de los que posiblemente tú has sido víctima, pues saben que es posible que tomen alguna represalia en su contra, ¿no? Entonces es común que este tipo de causales de rescisión sean casi tan difíciles de probar como un despido, ¿no? Como lo hemos dicho varias veces, los despidos acontecen en presencia de personas que no van a querer, por diversos motivos, ser testigos y manifestar lo que en verdad pasó. Y algo muy similar sucede con este tipo de causales de rescisión. No sé, Ujú. Maribel, si a ti te ha pasado que alguna amiga o personas de aquí te contactan para decirte que un patrón no los quiere despedir, pero que está haciéndoles la vida difícil para que ellos solitos sean quienes se vayan. Sí, sí, sí. Bueno, me ha pasado que, bueno, nos hablan por teléfono y nos dicen, es que, porque uno pensaría que acoso laboral solamente es hacia las mujeres, ¿no? Pero también hay hacia los hombres en el sentido, bueno, en el sentido de que los están cansando, les cambian el horario o los hacen quedarse horas muchísimo más largas después de su jornada laboral. Entonces o les piden trabajos que a lo mejor a otros no se los piden, entonces sí, sí, Y sí ahorita me... vamos a hablar de algo bien interesante. Hay una tesis, una jurisprudencia de la Suprema Corte con respecto al mobbing laboral. Entonces yo creo que más al ratito, para quienes sigan conectados, yo creo que antes de que nos vayamos a hacer una breve pausa, vamos a leerles el contenido de una tesis sobre el mobbing laboral, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hablar con respecto a este tema es que el acoso laboral está previsto de forma expresa como una causa de rescisión de la relación laboral y hay que revisar el artículo 51 en su fracción segunda para que entendamos que este acoso no solamente es una causal de rescisión, si es el patrón quien incurre en esas conductas de hostigamiento o acoso, malos tratamientos, sino que también si es que el personal a su cargo es quien incurre en estas conductas, ¿no? Hay que ver que la regla general Ajá. para poder rescindir la relación laboral por este motivo es que este tipo de conductas acontezcan en el centro de trabajo. Pero vamos a ver que también puede ser fuera del trabajo. Si estas conductas son graves, que dificulten o imposibiliten la continuación normal de la relación de trabajo, ¿no? Yo les había platicado una característica, qué bueno que ahorita hablaste de todo esto, Maribel, de que bueno, te reducen tu sueldo, te cambian tu Ajá. puesto, te cambian de horario. Esas son Sí, te causales de cansan, o sea, rescisión. dices ya. Sí, y hay una Ujú. ventaja con respecto a las causales de rescisión. Si yo voy a demandar a mi patrón el pago de las indemnizaciones previstas en el artículo 50 como consecuencia de que yo me separe justificadamente de mi empleo, yo voy a poder invocar en mi demanda diversas causales de rescisión y con que me sea posible acreditar una sola de ellas, con eso va a ser suficiente para que sea procedente el pago de las prestaciones que estoy reclamando. Un ejemplo, supongamos que mi patrón eh, me dice que, oye gordito, ven acá, pero por favor, no uses esa ropa porque pues me da un poquito así de asquito verte, ¿no? Porque pues tu figura como que no es nada agraciada, ¿no? Entonces Me ponte tus ropas molesta, ¿no? así, ¿no? Y me dice, como te acuerdas una vez que Homero Simpson a un niño alemán lo empieza a agarrar a toallazos y le dice, ese niño tiene pechos y le empieza a pegar. Entonces supongamos que Ujú. algo parecido, ¿no? A lo que pasa ahí en ese capítulo de los Simpsons me hace mi patrón, pero aparte de eso, me reduce mi sueldo. Pero aparte de eso, mi última quincena, en lugar de pagármela en la fecha o lugar convenidos y acostumbrados, como lo es el día 15, me la pagan hasta el 18, ¿no? Y aparte de eso,
supongamos que no se me provee de cubrebocas, no se me provee de un lugar seguro para poder desempeñar mis labores, entonces yo voy a rescindir la relación laboral. Pero no solamente voy a escoger dentro de alguna de esas causales de rescisión, voy a decir, bueno, pues la voy a rescindir por lo del pago extemporáneo. Ah, no, pero también lo voy a rescindir por lo de la reducción salarial y por el hostigamiento laboral. Eso es lo que me refiero. En mi demanda voy a argumentar todos esos motivos. El hostigamiento del cual estoy siendo víctima, la reducción salarial, que si el medio de pago es depósito, posiblemente me va a ser muchísimo más fácil probar que no me pagaron mi sueldo el día 15, porque eso se va a ver Ajá. reflejado en mis estados de cuenta. Me va a ser mucho más fácil probar que ahora en lugar de ganar 350 pesos diarios, ahora gano 330, porque también se va a ver reflejado pues en mi estado de cuenta, porque te digo, si el medio de pago es depósito bancario, esta es una de las causales de rescisión que mejores chances tienen de prosperar en un juicio. Entonces, ya entre las varias cosas que voy a argumentar como causa de mi separación está el hostigamiento laboral, ¿no? Y aquí viene el principal Ujú. problema. Entonces, imagínate que tú eres una compañera de trabajo y yo te digo, oye, ¿me harías el paro? Es que ya me dijeron mis abogados que voy a necesitar testigos que digan eso, que me decía que soy un gordito, que soy un imbécil, que no sirvo para nada, que huelo mal, que el trabajo que hago pues no solamente es de mala calidad, sino que es propia de una persona que padece de sus facultades mentales. Entonces necesito que alguien, por favor, acuda Ajá. ante la autoridad que va a tener conocimiento de mi juicio y pues diga lo que está pasando, ¿no? Testifique. Entonces, si yo te pregunto que me hagas el paro, pues es muy posible que ahorita me digas, órale, sí, pues cuando necesites que acuda a la junta, pues cuentas conmigo, es muy feo lo que te están haciendo y pues mañana podría ser yo, ¿no? A quien le estuvieran haciendo eso. Entonces yo completo. Y es común que digas, órale, va. Y dentro de un año, que posiblemente pase un año o más, de que yo presente mi demanda a que mis testigos acudan a la junta pues, para declarar con respecto a esos hechos, puede que en ese año me digas, oye, es que ahorita la situación está muy difícil, no me puedo quedar sin Sí, ya trabajo. no puedo. Ajá. Si yo Y que acudo, tomen represalias. sí, tomen represalias. Imagínate que tú acudes a declarar y pues te ve ahí tu patrón y dice, ah, pues qué chido, ahorita mismo llegando al trabajo la corremos porque fue a decir lo que pasó. Entonces, eso Ujú. es lo feo, ¿no? Por lo general, eh, es conveniente pues señalar testigos que ya no sean, eh, pues que ya no estén trabajando en la junta, digo, que no estén trabajando en la empresa. Pero lo malo es que pues eso es difícil. Además, es más verosímil que a un trabajador le conste que eres víctima de hostigamiento laboral que a una persona que, pues sí, que a que una persona X, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo le consta a tu primo que eres víctima de hostigamiento laboral? Porque en la salida vio que te gritaron, gordito, ya llegaron por ti, ten cuidado, marranito, no vayas a comer, no vayas a excederte, de por sí estás muy gordo, ¿no? Ahorita que vayas a la hora de la comida. Pues es menos verosímil eso a alguien que es tu compañero de trabajo, que está en el mismo centro de trabajo y que es más, pues tiene más sentido de que él haya presenciado estos actos de hostigamiento o acoso, ¿no? Ajá. Y pues mira, no sé si ustedes han oído hablar de eso de el mobbing laboral. El móvil laboral. Lo he escuchado, pero no sé así como tal ¿Qué les de qué parece se si les trata. leo, qué les parece si les leo una tesis que es súper importante porque de las varias cosas que vamos a desprender de ella es que si tu patrón incurre en actos de acoso, por ejemplo, eso es en sí una causal de rescisión, pero también puede ser Ujú. un motivo por el cual tú acudes ante un juez de lo civil y demandas ese daño moral que esos actos, que esas conductas ilícitas te originaron. Pero a su vez, posiblemente ese acoso, por ejemplo, si es acoso sexual, es constitutivo de delito y también es de competencia de un ministerio público conocer de esos hechos. Ujú. ¿Y me explico? Sí, sí, Entonces sí, claro. vamos a revisar una tesis, si es que están de acuerdo. Sí, a mí me parece perfecto.
Mira, hay una crónica, pero es de 10 hojas, entonces tal vez esta no les voy a leer, les voy a leer mejor parte de la tesis nomás. Aunque me gustaría esta crónica de la Suprema Corte, está interesante, ¿eh? Estaría bien para... Las leo para que les quede más claro cómo está esto. Mira, les voy a hablar la reseña del amparo indirecto 47 diagonal 2013. El ministro ponente fue José Ramón Cosío Díaz y fue la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Okay. Vamos a hablar de acoso laboral o móvil. Vamos a leerles primero una breve reseña. Una persona ingresó a laborar a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, desde el 1 de septiembre de 1998, con el cargo de secretario de acuerdos, y que hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo tenía la categoría de auxiliar dictaminador. Posteriormente, en febrero de 2010, se modificó su jornada de trabajo, lo cual aumentó en 1 hora y media hora diaria. Sin embargo, su salario no sufrió ninguna modificación. En tal situación, la demandante comentó a otra persona que no había recibido la gratificación económica correspondiente, incluso que era procedente el reclamo de tiempo extraordinario. En atención a dicha conversación, dijo la actora, su jefa directa cometió hostigamiento en su contra, ya que se le asignaron funciones excesivas. Además, sostuvo que se le reasignó el área de fotocopiado, lo cual le causó un daño moral, pues consistió en un trato denigrante ante sus compañeros. Agregó que dicha reubicación le causó un perjuicio en su salud, dado el estrés y ansiedad que le generó, toda vez que no constituía un área adecuada para el estudio de expedientes y elaboración de dictámenes. Así las cosas, en un juicio ordinario civil, la promovente demandó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la entidad ya citada y de otros el pago de una indemnización por concepto de reparación de daño. Pero bueno, ¿qué les parece? Esto es un poquito largo y veo que hay muchísimas preguntas, Maribel. No sé qué te parece si Sí, sí, hay sí. alguna que deba de responder antes de continuar con la lectura de esto. Dime, ¿va? Bueno, demandó por acoso laboral, discriminación, Ajá. marginación Mira, de no, la relación laboral desempeñada en su centro de trabajo, además de otras prestaciones. El juez primero civil y de extinción de dominio de primera instancia de Toluca, Estado de México, desestimó las pretensiones de la actora. Inconforme con lo anterior, la demandante interpuso un recurso de apelación, en cuya resolución de 20 de febrero de 2013, la segunda sala civil regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México confirmó la sentencia recurrida. Además, la condenó al pago de costas en ambas instancias. Derivado de lo anterior, la parte actora presentó la demanda de amparo ante la Oficialía de Partes de la Segunda Sala Civil de Toluca, Estado de México. Por razón de turno, correspondió conocer al cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, donde se admitió por auto de 2 de abril de 2013. Posteriormente, dicho órgano colegiado solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ejercicio de la facultad de atracción para conocer del amparo directo en cuestión. En sesión celebrada el 4 de septiembre de 2013, la primera sala del más alto tribunal del país determinó ejercer dicha facultad. De esta forma, el 23 de octubre del mismo año, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se abocó al conocimiento del asunto, por lo que ordenó formar y registrar el expediente relativo al juicio de amparo directo con número 47 diagonal 2013, así como turnar los autos al señor ministro José Ramón Cosío Díaz y por ende su radicación a la sala de su adscripción para la elaboración de la consulta respectiva. El proyecto de resolución fue presentado para su análisis en sesión pública extraordinaria el 7 de febrero de 2014 ante la primera sala del máximo órgano jurisdiccional, el cual se propuso negar el amparo solicitado. Al analizar los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, la sala indicó que la cuestión que debía resolverse radicaba en determinar primero, y por razón de método, si existió la violación a las leyes del procedimiento alegadas y, para el caso de que se desestimaran, analizar, en cuanto al fondo del asunto, si la segunda sala civil regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México omitió estudiar la cuestión efectivamente planteada respecto al móvil o acoso laboral como causa generadora de daño moral y si trascendió el resultado del fallo, es decir, si por ello debía concederse el amparo.
Respecto a la primera cuestión, relativa a determinar si en el juicio de origen se transgredieron en perjuicio de la quejosa las leyes del procedimiento en virtud de que la citaron, en virtud de que la citación de la persona que había de desahogar la prueba confesional fue ilegal, la sala calificó de inoperante el argumento. Lo anterior en virtud de que no existía siquiera a qué persona se refiere, ¿no? Ni la fecha del auto en que se ordenó su notificación o la de la diligencia en que se verificó tal citación y menos aún en qué términos fue desahogada la prueba. Ahora, no sé si ahorita tengan alguna pregunta urgente. ¿Qué les parece si esto se los lee en partes? Les voy ahorita a resumir esto, ¿no? Bueno, para los que se acaban de conectar, estamos leyendo algo muy interesante que resolvió la Suprema Corte con respecto a móvil laboral. Una persona que trabajaba desde hace mucho tiempo, desde el 98, en una junta del Estado de México, en una junta de conciliación y arbitraje, pues vio modificadas sus condiciones de trabajo, se vio víctima de hostigamiento laboral, manifiesta ser víctima de mobbing y acudió a demandar el daño moral que esas conductas ilícitas le originaron y lo hizo ante un juez de lo civil, ¿no? Del Estado de México. El juez de lo civil, pues dijo, no, pues no tienes la razón, resolvió, dictó sentencia, la cual fue recurrida, se presentó una apelación de la cual tuvo conocimiento una sala regional que está radicada en el estado de Toluca, que resolvió que no tenía razón, y no solo eso, sino que condenó al actor, es decir, a la persona que presentó la demanda, la condenaron al pago de gastos y costas que se originaron en ambas instancias, ¿no? No conforme con esto, presentaron una demanda de amparo, que por cuestión de turno, aparentemente creo que era en el juzgado cuarto, bueno, no importa en qué, no juzgado, perdón, en qué tribunal colegiado pues fue radicada esa demanda, sino que algo interesante pasó. Ahí se dieron cuenta pues que eran pues trascendentes, ¿no? Así el fondo de lo que se fuera a resolver era de trascendencia y por lo tanto decidieron solicitarle a la corte que ejerciera su facultad de atracción para que fuera la corte quien conociera de ese asunto, ¿no? Entonces, solicitaron esa solicitud y dijeron, oye, pues sí, vamos nosotros a conocer de este asunto, ¿no? Y bueno, ahí nos quedamos. Denos ahorita podemos hacer una pausa muy breve y ahorita regresamos. Ok, y contestamos algunas preguntas de Regresamos, Basti y contestamos Ángel. preguntas, seguimos dándole lectura a esto y continuamos con el tema de acoso laboral, ¿ok? Entonces nos vamos un par de minutos y mientras vamos a dejarles pues un comercial de dónde pueden ustedes adquirir esa tablita que nosotros utilizamos para calcular cuánto es lo que te tienen que pagar si te despiden, si renuncias o si en este caso te separas justificadamente de tu empleo por mobbing laboral o por cualquier otro de los motivos previstos en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, ¿va? No nos tardamos mucho, ¿eh? Estamos Ok. Hola, ya estamos de regreso. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a retomar para quienes acaban de conectar. Estábamos revisando algo muy interesante que resolvió la Suprema Corte con respecto al mobbing laboral, ¿no? Y nos estaban contando la historia de una persona que trabajaba en una junta de conciliación y arbitraje que sufrió modificaciones en sus condiciones contractuales, a quienes se le empezó a hostigar, a hacer menos, a relegar en funciones, casi que era una persona que era oficial secretario y que lo tenían más bien ahora en el área de fotocopiado para hacerle la vida difícil para que esa persona solita pues renunciara, ¿no? Esa persona demandó el daño moral que eso le originó y acudió ante un juez de lo civil, quien dijo, oye, no, pues no tienes la razón, ante esa resolución, eh, pues se presentó una apelación de la cual tuvo conocimiento una sala que resolvió en el sentido de que no le asiste la razón, se le debe de condenar a, a la persona que presentó la demanda al pago de gastos y costas en ambas instancias, ¿no? Ante eso se presentó una demanda de amparo y el tribunal colegiado que iba a tomar conocimiento de ese juicio decidió solicitarle a la corte que ejerciera su facultad de atracción, lo que sucedió, ¿no? Y en eso estamos. Entonces vamos a seguir leyendo eso, espero que no les aburra, pero es muy interesante este tema porque muchos me han preguntado, oye, ¿me tengo que decidir entre demandar la rescisión o ejercitar alguna otra acción
pero ya no ante una junta, sino ante un juez de lo civil, por ejemplo, demandar el daño moral que esto me ha originado, y no tienes que escoger, no es melón o sandía, aquí puedes escoger ambas, ¿no? Y esa es una de las Todo. cosas que ahorita Ok. vas a poder hacer ambas, ¿no? Bueno, respecto a la primera cuestión relativa a ¿Quieres que determinar... contestemos? Ay, perdón. bueno, sí, Te sí, decía tienes que si razón, ¿eh? Hay mucha contestamos gente que los... ahorita nos está haciendo preguntas, entonces, si quieren, antes de que continúe dándole lectura a esto, con mucho gusto puedo contestar, intentar contestar alguna de sus dudas. Nos, nos dice Basti Acosta, ¿es válido ponerle un acta administrativa a un empleado, faltar por motivo de falta de dinero por retención de salario de más de 2 meses de sueldo? Ok, es ilegal que tu patrón te retenga tu sueldo. Acuérdate que la Ley Federal del Trabajo expresamente prohíbe a los patrones el imponer multas sin importar cuál sea su causa o concepto. Y las actas administrativas pueden estar previstas en un reglamento interior de trabajo, pero estas por sí solas no sirven de nada, ¿no? Ese cuento de muchos patrones de que acumulando un cierto número de actas administrativas, pues estás despedido o tienes que renunciar, es pues totalmente falso, ¿no? Lo riesgoso de una acta administrativa no es la acta administrativa en sí, sino que al firmarla es posible que el trabajador esté reconociendo haber incurrido en una conducta que amerite que le permita a un patrón válidamente rescindir la relación laboral, ¿no? Por ejemplo, si yo firmo una acta administrativa porque mi patrón me dice, no, es que no me sonríes y no tienes una actitud amigable, una cosa así absurda, pues bueno, yo firmo esa acta, esa acta no va a servir de nada, no la va a poder, ni siquiera se va a atrever a presentarle en un juicio para argumentar, para argumentar que por esa causa pues se va a rescindir. Pero supongamos que firmas un acta administrativa donde estás reconociendo haber tenido más de 3 faltas no justificadas en un periodo de 30 días. Pues bueno, no es tanto que te vayan a despedir por el acta administrativa, sino que el acta administrativa va a ser una Ujú. prueba de que incurriste en una causa de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. ¿Sí me debe entender? La acta administrativa en Sí, sí no sirve de nada. Entonces, esa idea de que acumulando un cierto número y además por cosas absurdas va a derivar en que te despidan, pues no, tan es así que tu patrón no se va a atrever a ponerte por escrito que te está despidiendo por acumulación de actas por actas administrativas, administrativas. porque sabe que si lo Claro. hace, pues prácticamente es una garantía de que si lo demandas le vas a ganar. Oh. Ujú. Y acuérdense que por ley un Sí, patrón no sí. puede Nos imponer. dice Ángel JT, ¿reciben actas directas de la jefa de RH que me puede despedir sin darme nada de liquidación? No, por supuesto que no. Miren, Ajá. ya les he dicho varias veces, no se los he dicho para incentivarlos a que hagan algo que no está chido. Pero aún si te despiden por el motivo más grave que te permita tu mente imaginarte, si faltaste un mes sin avisar y después de ese mes regresaste borracho a trabajar, pues claro que tu patrón te puede despedir por ese motivo. ¿Ok? Y esto que te digo, recuerda, no lo digo para que hagas algo que no esté chido, ¿no? Sino para que te quede muy claro que no existe ningún motivo por el que te convenga renunciar. Si tú renuncias, no te van a dar la prima de antigüedad. Y si a ti te despiden, aún si es por tener 10 faltas, por lo que sea, como trabajador de planta tienes derecho a que te paguen 12 días de salario por cada año de servicios prestados. Ya, les voy a poner un ejemplo, Ah, para que ya ni siquiera pierdan el tiempo pensando si es verdad y si les conviene renunciar. A ver, supongamos que tú eres una persona que gana 200, ¿cuánto ganarás? Vamos a poner que ganas 280 pesos diarios, ¿no? Y de ujú. vacaciones no te deben Sí. nada y solo te deben ahorita por proporcional de aguinaldo. Supongamos que llevabas 14 años trabajando. Si tú cometes un error muy grave, Ajá. ¿no? Y supongamos que llegas borracho a trabajar después de haber faltado un mes sin avisar, pues claro que te pueden despedir. Pero si tu patrón te engaña para que le renuncies, puede que no te tenga que pagar ni 1,000 pesos. Pero si te despide justificadamente, no te va a tocar lo mismo para nada de lo que te tocaría por un despido injustificado. Pero te tocarían, ahorita te digo, ganando un salario de 280 pesos, habiendo trabajando 14 años y siendo despedido justificadamente, te tocarían 47,000 pesos. Entonces, la diferencia entre que Ajá. te despidan justificadamente, a, Es mucha. ¿perdón? ¿Sí se escucha? Sí, sí, sí. Te decía que es mucha la diferencia.
pues casi de 50,000 pesos. Digo, sí, patrón, tiene razón usted, cometí una falta, me puede Ajá, despedir, pero no le renuncio, porque si le renuncio me va a dar 1,000 pesos, me va a dar 800 pesos. En cambio, si usted me despide justificadamente, me va a dar 47. Tal vez ya no me toquen los tal vez 70 o 80 que me tocarían por un despido injustificado, pero sí me toca mi prima de antigüedad. Pero si te engañan y firma renuncia, olvídate de eso. Ya ni eso te van a dar. Entonces hay que tener cuidado con eso, no hay que dejarnos engañar, ¿ok? claro. ¿Quieren que contestemos otra pregunta o les sigo otro ratito con esto que estoy leyendo? Yo creo que otra. A ver, dime. A ver, estaba. Ah, no, 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 perdón, ya todas. Sí, Si bueno, quieres, si hay más seguimos con el preguntas, ahorita tema. estoy al pendiente, ¿va? Bueno, a su Yo vez, te los digo. señores Sí. ministros indicaron que asistía la razón a la quejosa en lo referente a que la segunda sala civil regional de Toluca omitió estudiar la cuestión efectivamente planteada respecto al mobbing o acoso laboral como causa generadora del daño moral. En tales circunstancias, por una cuestión metodológica, se realizaron algunas precisiones concernientes a dichas locuciones que la quejosa empleó en su demanda y que ameritan un ejercicio sobre su precisión terminológica. En ese contexto, se advirtió que la palabra mobbing es un término inglés que de manera genérica refiere a un acoso de tipo psicológico que tiene lugar en el trabajo. De ahí que en español sea equivalente a acoso laboral, lo que implica Ujú. perseguir, apremiar o imputar a alguien de manera continua, sin darle tregua ni reposo, en un ámbito perteneciente o relativo al trabajo. Asimismo, se puntualizó que dicho fenómeno se encuentra prohibido en diversos instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Convenio 111 sobre la discriminación, empleo y ocupación de la Organización Internacional del Trabajo. Del mismo modo, la sala señaló que, si bien en el orden jurídico mexicano no aparece ampliamente regulado el mobbing o acoso laboral como una conducta que amerite un tratamiento específico, el legislador, en línea directa hacia la toma de conciencia sobre la dignidad de la persona y la necesidad de reivindicar los derechos de los trabajadores, ha incorporado disposiciones como los artículos primero, cuarto y 123 constitucionales, en cuyo contenido se encuentra la prohibición al tipo de conducta u hostigamiento laboral de que se trata, pero que, por su especificidad, ha dado lugar, en algunos casos, a un tratamiento especial. Así, la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, reconoce el hostigamiento como una conducta que puede dar lugar a la rescisión de la relación laboral y que genera una sanción. Igualmente, el Acuerdo General de Admisión número 3 diagonal 2012, emitido el 3 de julio de 2012 por el Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contiene las bases para investigar y sancionar el acoso laboral y el acoso sexual. Por lo anterior, la primera sala del más alto tribunal del país afirmó que en la definición de mobbing laboral debían considerarse los siguientes elementos. El acoso laboral tiene como objeto intimidar, u opacar, o aplanar, o amedrentar, o consumir emocionalmente o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o satisfacer la necesidad de agredir o controlar o destruir que suele presentar el hostigador. En cuanto a su tipología, esta se presenta en tres niveles, según quien adopte el papel de sujeto activo. Así, se tiene que hay mobbing horizontal, cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre compañeros del ambiente del trabajo, es decir, activo y pasivo ocupan un nivel similar en la jerarquía ocupacional. Vertical descendiente sucede cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre quienes ocupan puestos de jerarquía o superioridad respecto de la víctima, y vertical ascendente. Ocurre con menor frecuencia y se refiere al hostigamiento laboral que se realiza entre quienes ocupan puestos subalternos respecto del jefe victimizado. Se presenta de manera sistémica, es decir, a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral, de manera que un acto aislado no puede constituir mobbing ante la falta de continuidad en la agresión en contra de algún empleado o del jefe mismo. La dinámica en la conducta hostil varía, pues puede llevarse a cabo mediante la exclusión total en la realización de cualquier labor asignada a la víctima, las agresiones verbales contra su persona, hasta una excesiva carga en los trabajos que ha de desempeñar,
todo con el fin de mermar la autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad de la persona que recibe el hostigamiento. En cuanto a la carga probatoria, en el caso de que se demande una indemnización por el daño moral originado por mobbing o acoso laboral, la sala resolvió que la demandante debe de probar los elementos de su pretensión, ¿ok? Eso es muy importante, entre ellos la conducta ilícita de su contraria, lo que es susceptible de demostrarse bien mediante alguna resolución judicial en la que se haya declarado la ilicitud en la manera de proceder de los demandados o bien mediante las pruebas necesarias que demuestren los hechos relevantes de la demandada, de manera que si en el caso la conducta ilícita se identifica con el mobbing o el acoso laboral, los elementos que han de demostrarse son el objeto de intimidar o opacar o aplanar o amedrentar o consumir emocional o intelectualmente al demandante con miras a excluirlo de la organización o a satisfacer la necesidad de agredir, controlar y destruir por el hostigador. Que esa agresividad o el hostigamiento laboral hayan ocurrido bien entre compañeros del ambiente de trabajo, es decir, donde activo y pasivo ocupan un nivel similar en la jerarquía profesional o parte de sus superiores. Que esas conductas se hayan presentado de manera sistémica, es decir, a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral, de manera que un acto aislado no puede constituir mobbing ante la falta de continuidad en la agresión en contra de algún empleado o del jefe, como lo describió la demandante en su escrito inicial. Ahora, acuérdense que este documento lo vamos a dejar el link, yo creo que en los comentarios, ¿eh? Entonces échenle un ojo por si les interesa lo que ahorita estamos leyendo. Yo creo que lo vamos a dejar en los comentarios, Maribel. Al ratito lo voy a subir. Okay. Por otro lado, sobre la base de que para que exista responsabilidad, además de una conducta ilícita, es necesario que exista un daño. Este debe ser cierto y encontrarse acreditado. Tal demostración puede verificarse, según sea el caso, de manera directa o de manera indirecta. En el primero de esos supuestos, el demandante puede acreditar su existencia directamente a través de periciales en psicología u otras pruebas que den cuenta de su existencia. En el segundo caso, el juez puede inferir, a través de los hechos probados, el daño causado a las víctimas. Ahora, se agregó que, de acuerdo con el principio ontológico de la prueba, lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba. Este principio determina la carga de la prueba sobre la base de la naturaleza de las cosas, de modo tal que se presumen determinados hechos sobre la base de las cuestiones, de las cualidades que generalmente tienen las personas, cosas o fenómenos, y en consecuencia debe probarse lo contrario. Así, cuando se trata de la afectación de valores morales indiscutibles como la dignidad, los sentimientos o la autoestima, no se requiere de una mayor acreditación cuando ha quedado demostrado el hecho ilícito. Por ende, se presume que se produjo el daño moral sin que pueda exigirse la determinación exacta del detrimento sufrido o de la intensidad de la afectación. En consecuencia, los señores ministros indicaron que cuando, como en el caso, queda demostrado por el hostigado la conducta de mobbing, tal circunstancia implica una presunción ordinaria sobre la existencia de la afectación del valor moral controvertido, sin que requiera de una mayor acreditación, pues no puede dudarse la perturbación que produce en el fuero interno de un individuo las conductas apuntadas, ya que el reclamo mismo de una reparación por esos actos de noticia de que la víctima se sintió afectada en sus sentimientos, ¿no? Al analizar lo referente a determinar la carga probatoria para la quejosa que demandó el pago de una indemnización por daño moral originada por mobbing o acoso laboral, la primera sala partió de la base de que la actora demandó en la vía ordinaria civil una indemnización por el daño moral que dijo haber sufrido, por lo que las reglas en materia probatoria serán las establecidas tanto en el Código Civil para el Estado de México como en el Código de Procedimientos Civiles de esa entidad. En cuanto a la distribución de la carga de la prueba, el artículo 1252 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México asigna la carga de la prueba al actor, quien debe probar los hechos constitutivos de sus pretensiones. En ese mismo el artículo 7056 del Código Civil del Estado de México, antes señalado, asigna la carga de la prueba a quien demanda la reparación del daño moral. Además,
esa precisa norma no establece una responsabilidad por riesgo o algún otro criterio objetivo de imputación, toda vez que dice claramente que quien demanda la reparación del daño deberá acreditar la ilicitud de la conducta del demandado y el daño que se produjo como consecuencia inmediata y directa de tal conducta. Así las cosas, la sala determinó que si bien era fundado el argumento referente a que la autoridad responsable no se pronunció respecto al mobbing o acoso laboral, era inoperante lo aducido en el sentido de que a los demandados les correspondía la carga probatoria. Pues de acuerdo a la norma particular que regula el daño moral, quien demanda la reparación de dicho daño debe acreditar plenamente la ilicitud de la conducta demandada sin que sea necesario la exigencia de requerir prueba sobre el daño moral, pues una vez demostrado el hecho ilícito quedará presuntivamente acreditada la afectación que la persona ha sufrido en su honor, crédito y prestigio y vida privada y familiar. Al respecto, a la reproducción de su imagen y voz en su nombre o seudónimo o identidad personal, su presencia estética y los afectivos determinados de la familia, la amistad y los bienes, es decir, el daño que se produjo como consecuencia inmediata y directa de la conducta. En la última cuestión, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó si la quejosa acreditó las conductas que configuran el mobbing o acoso laboral para reclamar el daño moral. En ese sentido, concluyó que los conceptos de violación eran infundados. Lo anterior, porque las pruebas no fueron ofrecidas en su momento procesal oportuno. Dichos elementos de convicción no sirvieron de base para ver estimadas la pretensión de la quejosa, pues, por un lado, las documentales eran copias simples que, al no haber sido perfeccionadas durante el juicio, como lo prescriben los artículos 2010 al 2006 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, solamente tienen un valor indiciario débil para demostrar a lo más que existió una exhortación a la actora para cumplir con las instrucciones que le fueron dadas, que se puso a la quejosa a disposición del área de recursos humanos, la recepción de expedientes que no fueron dictaminados por la demandante y la lista de los asuntos que ésta tenía a su cargo. Además, solo demostró que la quejosa fue reubicada al área de dictaminadores. Igualmente, de sus superiores no se advirtieron expresiones, actitudes ni conductas discriminatorias. Antes bien, en estas se contiene la exhortación para que cumpliera con las labores asignadas, sin que, en relación al contenido de los documentos exhibidos en los que se reconoce que la trabajadora se ha quejado del acoso laboral, se aportaron otros medios de prueba que expusieron ese tipo de conductas. Al respecto, se debe distinguir el acoso laboral de conductas inherentes a las exigencias del empleo. Por lo anterior, la sala señaló que también era infundado el concepto de violación consistente en que al tratarse de un caso específico de daño moral por mobbing, no debió arrojársele la carga procesal de un hecho ilícito como un caso genérico de daño moral. Lo anterior, porque en el caso la vía mediante la cual la quejosa reclamó el daño moral fue la vía civil y en ella no probó el hecho ilícito, condición necesaria para que procediera la indemnización. Finalmente, los señores ministros determinaron que era correcta la condena al pago de costas y gastos judiciales para la quejosa, dado que la procedencia de dicha condena, con fundamento en el artículo 1227, fracción cuarta del Código de Procedimientos Civiles, no violaba el artículo 17 de la Constitución Federal, pues solo se limitó a asegurar que al vencedor en ambas instancias le fueran cubiertas las erogaciones realizadas injustamente. De ahí que, cuando se actualiza este supuesto normativo, no se requiere que el juzgador, al aplicar su criterio, exime si el vencido actuó de buena o mala fe o en forma temeraria durante la secuela procesal. Por ello, al haberse calificado por la sala como fundado, pero inoperante el argumento referente a la omisión de estudio del mobbing o acoso laboral, e infundados e inoperantes los restantes argumentos planteados por la parte actora, se le negó el amparo solicitado. Ahora, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió lo anterior por unanimidad de 5 votos de los señores ministros Arturo Saldívar Lelo de la Rea, José Ramón Cosío, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García y Villegas y el presidente Jorge Mario Pardo Rebollado. Entonces, no sé si quedó claro. Entonces, a mí me gustaría, Maribel, que si tú tienes dudas de lo que acabo de leer, pues me preguntes para que las personas que nos estén escuchando, pues les quede más claro esto que estamos viendo. Sí, porque antes, bueno, yo tenía entendido que no te podías quejar por, o sea, ¿cómo puedo probar yo el acoso laboral? Por ejemplo, yo
antes trabajaba en una empresa y y éramos dos chicas, las auxiliares, estábamos ayudando a nuestra jefa y yo acababa de entrar y yo sentía que a mí me hablaba feo y todo eso, pero a veces que era el día de las madres y por ejemplo la otra chica era mamá, yo también, pero ella se salía, a ella la dejaban salir antes y a mí me decían que no porque pues no, o sea, yo acabo de entrar, entonces yo siempre sentí así como que la diferencia entre otra persona. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que es acoso laboral y como mucho, y no que, no sé, porque muchos dicen, ay, es que como que estás exagerando, ¿no? Así es el trabajo y ni modo, ¿no? Porque muchos te dicen así, ¿no? Pues ni modo, Sí, así es, no vas a estar siempre, o como dicen, no, es que tú eres la generación de cristal, ¿no? Que de todo se quejan y ya dices, no, esto es acoso laboral. Pero ¿cómo me doy cuenta que de realmente toda estoy conducta que haya en un un trato acoso laboral? diferenciado. Mira, Ajá. algo que hablábamos aquí era de que fueran conductas que se cometieran de forma persistente, ¿no? Como una de las características del mobbing Ujú. laboral, que es decir, que de manera constante se realizaran ese tipo de actos, ¿no? No se trataba de un hecho aislado. En lo que tú me platicas, pues había un trato diferenciado, el que se le daba a esta otra persona y a ti, por el motivo que sea. Entonces, Ajá. este tipo de conductas pueden ser, pues, constitutivas de un daño, ¿no? Este daño moral es susceptible de reparación por la vía civil y eso es lo interesante de esto que leímos, porque yo les voy a sugerir ahora, supongamos que tú vas a rescindir la relación laboral por mobbing laboral, por eso que te Ajá. platicas, ¿no? Por ese diferenciado que te daban, por esas conductas que se suscitaban de manera constante, pues tú vas a poder rescindir la relación laboral, pero también podrías demandar por la vía civil y en una de esas les causas más problemas y más gastos. Entonces, no es melón o sandía, es a lo que me refería. No tienes que escoger entre irte por la vía laboral o irte por la vía civil, pero en concreto, en lo que me preguntabas era, bueno, ¿y cómo se prueba? Pues en este caso, lo más seguro es que lo vas a probar con testigos. Aquí hay que checar dos cosas, ¿no? Si vamos a demandar por la vía civil, hay dos cosas muy importantes que se deben de acreditar. Número uno, la conducta ilícita. Y número dos, la afectación que ésta te originó. Por ejemplo, ¿cómo puedo probar la afectación que esa conducta ilícita me originó? Pues con una pericial emitida por un psiquiatra o un psicólogo, ¿no? Un psicólogo me va a valorar y se va a dar cuenta que pues derivado de esas conductas pues yo he sufrido pues afectaciones emocionales en la percepción que yo tengo de mí mismo, en la percepción que tienen los demás sobre mí. Eso lo va a detectar un profesional. Ahora, ¿cómo acredito la Entonces, conducta en sí? entonces yo tengo que, no sé, traer un documento, por ejemplo, por un psicólogo, por alguien especialista que diga Yo que, te no sé, sugeriría que sí. Si te Ah, va ok. Eso cuenta como una prueba, o sea, yo llevarla ante, no sé, o sea, cuando yo presento mi demanda, yo digo, no, pues es que desde que, no sé, por ejemplo, Robin Harlan nos dice, necesito ayuda, estoy recibiendo hostigamiento laboral y me está perjudicando mi salud mental. O sea, en su caso sería así de ya mi salud mental está por los suelos Mira, y qué ya bueno con que alguien. aprovechamos para hablar de esto. Bobby, ya recientemente también te iba a platicar a ti, amiga, la que era mi psicóloga durante un buen rato, pues le platiqué de esto que sucede, ¿no? Del hostigamiento laboral y de las personas que pueden demandar daño moral o rescisión. Y yo le pregunté que si ella no puede ayudar a personas asistiéndoles una breve entrevista y hacer una impresión diagnóstico sobre, sobre lo que ella ve. Y ella me dijo que sí, que encantada y que ofrece ese servicio, lo ofrece ella. Entonces a esta persona, si le interesa, la podemos contactar con esta psicóloga. Esta psicóloga puede verlo por un par de sesiones y emitir una opinión con respecto a si detecta si hay alguna afectación derivada de esas pues conductas ilícitas, ¿no? Por ejemplo, esta persona que está sufriendo hostigamiento laboral en su trabajo puede demandar tanto por la vía civil el daño moral que Ujú. esas conductas ilícitas le han originado, como por la vía laboral. Y por la vía laboral, pues lo que Sí, demandaría es la rescisión de la relación la laboral por causas rescisión. imputables al patrón. Uh -huh. Ajá. Sí, es que uno piensa que nada más es o el daño moral o la rescisión, pero tú nos estás diciendo que los dos, No, podemos no hacer es los o, es dos. I. Yo les sugiero que sean y, que demanden las dos. Imagínense, yo les sugiero que si van a usar los servicios legales gratuitos de alguien que les lleve un juicio laboral por una rescisión, por mobbing laboral,
que también busquen a alguien que les brinde de forma gratuita los servicios legales que necesitan para poder demandar también por la vía civil. También hay abogados que tienen entre sus obligaciones proveerte de forma gratuita esos servicios. Ujú. Demándalo por Y ambas vías. estos podemos acercarnos, no sé, a conciliación y arbitraje y ellos nos pueden apoyar con las Eh, dos cosas. no, para nada. Conciliación y arbitraje, ellos, de entrada, mucha gente tiene esta percepción de que ellos proveen servicios Ajá, legales para poder demandar y ajá, eso es falso. Ellos son la autoridad que va a tener a su cargo la resolución del asunto que tú les presentes, ¿no? Del juicio. Ellos van a tomar ujú, conocimiento de tu juicio, más no te van a de brindar la tu juicio. representación legal gratuita. Sí, porque muchos Así es. piensan eso, piensan, Pero no, pues mucha voy a ir a gente se va con la finta de conciliación. que sí. Sí, Ujú. ¿y por qué crees que van a conciliación? Porque muchas veces hay módulos de la Procuraduría en conciliación, Ah, ok. pero no hay que confundirlo. Algo es conciliación, algo es la Ajá, junta a la que tú vas a presentar tu caso. Y otra cosa muy distinta son los abogados que te van a representar en ese juicio. ¿Sí me debe claro. entender más o menos? Sí, 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 sí. Entonces, en este caso, así, Y yo te ayuda digo, gratuita, ¿en dónde podemos encontrar? O, por ejemplo, las personas que nos están hablando y nos dicen, pues necesito ayuda por ejemplo, gratuita, si tú vas aquí necesito... hasta el juicio de la Ciudad de México, pues hay abogados que te llevan de forma gratuita este tipo de juicios, solamente que te hacen berrinche si no lo quieren hacer. Yo no he conocido de ningún caso de un juicio de daño moral que lo lleve un abogado de oficio, pero si tú tienes derecho a demandar el daño moral, tienes derecho a que alguien te provea de los servicios legales de forma gratuita. Entonces, si tú necesitas eso, yo te sugiero que le hagamos una petición a la autoridad que te tenga que proveer de ese servicio. Hagamos esa petición por escrito Ujú. para que ante la omisión de que se atienda podamos promover un amparo y obligarlos a que te lleven de forma gratuita ese juicio. ¿Cómo ven? Claro. Y yo les Ujú. digo, si les Nos dice interesa esto, que una... Y perdón, los escucho. no, está bien. Sí, es que nos dice Antonio García, un favor, acabo de platicar con mi jefe y me dice que puede rescindir mi contrato por negligencia laboral y aparte boletinarme. ¿Sí es cierto? Bueno, boletinar número uno está expresamente prohibido por la Ley Federal del Trabajo. Lo malo es que como esas conductas ilegales casi nunca se sancionan, pues se siguen cometiendo, ¿no? Pero eso Ujú. está totalmente prohibido el boletinarte. Ahora, siempre que tu patrón te dice que te puede rescindir la relación laboral, dile, órale patrón, excelente, nomás cumpla con su obligación de Escríbelo. ponérmelo por escrito. Si no te lo quiere poner por escrito, era Ujú. puro cuento. No va a rescindir nada. Si a él lo demandas, no va a llegar a la Junta a Es- decir, no, es que sí lo rescindimos por negligencia, va a ir a negar el despido. Entonces, eso tenlo muy en claro. Si tu patrón no te va a poner por escrito la conducta o conductas que motivan tu despido y la fecha en que estas acontecieron, da por hecho que es mentira que va a rescindir la relación laboral. Si no te entrega un aviso de rescisión, da por hecho que si tú lo demandas va a negar el despido. Ajá, y es lo que está haciendo, ¿no? O sea, te está cansando y es lo que muchos dicen, Sí, ¿no? Es pero si que te dice, me bueno, está, entonces no todo te el voy a tiempo me está despedir. amenazando, me dice que me puede correr. Sí, entonces dile, bueno, es que entonces no te quiero despedir. Esa es la otra cosa, ¿no? Que te diga, no, pues entonces si no me renuncias no te despido, pero te hago la vida difícil para que tú te vayas. Al hacer eso te está dando causales válidas de rescisión, es decir, si te está hostigando, tú podrías separarte de tu empleo y tendrías derecho a que te pagaran aún más a que si te hubieran despedido injustificadamente. Toma eso en cuenta. Si tú rescindes, Ujú. checa cuánto te toca por despido, checa el artículo 48 y checa cuánto es lo que te tocaría si tú te separas de tu empleo por alguno de los motivos previstos en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Te tienen que pagar lo que dice el artículo 50, que es más dinero de lo que te tocaría aún por un despido injustificado. Lo malo es que la mayoría de los trabajadores no saben que pueden demandar esto. Y otro problema Ujú. es que las autoridades que te tienen que proveer de forma gratuita de los servicios legales para demandar no lo quieren hacer cuando se trata de rescisión. Como si no existiera esa acción. Tienes que pues, armarla de problemas para obligarlos a que te lo den. Ujú. Pero sí, así es esto. ¿Qué les parece? ¿Y por qué? O sea, nada más porque, como tú Porque dices, no por el quieren, porque berrinche. no están acostumbrados, porque no están acostumbrados. Dicen, a lo mejor te lo llevo por un despedimento y le dices, no, pues yo no quiero demandar esto, yo quiero demandar la rescisión.
no lo hacen. Yo hasta ahorita no me he topado así con casos en donde uno acuda a Ujú. la Procuraduría sin obligarlos y les diga, llévame este juicio. La idea por eso es pídeselos por escrito. Y ante la omisión de que te provean del servicio que tú requieres de forma gratuita, pues entonces demándalos. Digo, demándalos, me refiero a presente una demanda de amparo ante la omisión de que te contesten esa petición de forma congruente y exhaustiva, y eso va a derivar en que te tengan que llevar a tu juicio, porque es su obligación, te lo tienen que llevar. Yo por eso siempre les sugiero que cuando le vayan a pedir a una autoridad algo, pídanselo por escrito. Ujú. Nos dice, ay, ¿cómo se llama? Lupis Trupis Alonso, nos dice, excelente información. ¿Qué pasa si existe acoso laboral a varios empleados, pero los mismos no reportan o denuncian por temor a ser despedidos? ¿Qué pueden hacer? A ver, denme un segundo, ¿eh? Sí. Les recuerdo nuestro número telefónico, bueno, perdón, nuestro número de WhatsApp es 442-504-8921. Pueden mandarnos sus mensajes o sus audios. Si necesitan agendar una asesoría, por favor háganlo a este número. También para adquirir la tablita de cuánto, si quieres saber cuánto te toca por despido, por renuncia o por rescisión de contrato, que es lo que estamos hablando, también pueden adquirir la tablita. Ya estoy de regreso, ¿eh? Una disculpa. Sí, te comentaba que Alonso nos dice que qué pasa si existe acoso laboral a varios empleados, pero los mismos no reportan o denuncian por temor a ser despedidos. ¿Qué pueden hacer? Pues Pues es que ese es el problema, ¿no? Si tú demandas por la vía civil, pues claro que se va a enterar porque pues lo tienen que notificar. Si tú rescindes la relación laboral, pues sí, pues te vas a... Yo no entiendo muy bien a lo que tú te refieres, es qué se puede hacer sin dejar el trabajo. Es Ujú, posible que tú intentes, por ejemplo, con esto de la NOM 035, yo intentaría gestionar que a mi centro de trabajo acudan autoridades competentes para verificar el cumplimiento de esa NOM 035, ¿no? Y ante la ujú. omisión de que acudan, promovería un amparo, tal vez. Porque veo que tu intención no es tanto separarte de tu empleo, sino que cesen esas conductas de hostigamiento y acoso y tú conserves tu empleo. Que eso es algo que Sí, también debería de poder, también debería existir un recurso efectivo para eso. Para, no me quiero ir, pues de eso depende mi trabajo, de ahí cómo, ¿no? Pues yo lo que quiero es que dejen de tratarme de esa manera sin que yo me tenga que ir de mi empleo. Entonces, yo creo que se puede intentar gestionar que a tu patrón se le impongan sanciones, pero tal vez intentar de manera anónima denunciar esos hechos, sobre todo los que violen esto de la NOM 035, e intentar gestionar que acudan al centro de trabajo para verificar su cumplimiento. Podría ser. claro, podría ser una opción, pero bueno, ya sabes que siempre alguien le dice al jefe, entonces yo creo que puede ser peor, ¿no? También. Sí, digo, pueden tomar represalias en tu contra si se... Ajá. Te soy así sincero. Sí, 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 yo también creo que no. Nos dice ay, ya se me fue. Mm, Juan Diego, perdón, Juan Diego Jiménez, que le quieren cambiar de área para que renuncie, solo para que renuncie, ¿eso sería acoso laboral? Pues esa sería una causal de rescisión, el que te modifiquen tus condiciones de trabajo de manera unilateral, así sin tu consentimiento. Y podrías argumentar eso como una causal de rescisión. Lo único es que lo más común cuando te hacen eso es que tu patrón te quiere convencer de que le firmes un papel en el que digas que tú estás de acuerdo. Mientras no firmes ese documento, yo digo que tendrías muy buenas chances. Nos dice algo muy, aquí porque nos dices de testigos que vayamos y que pruebas, ¿no? Aquí también aplican los videos o solamente los testigos? Claro que aplican los videos. El problema es que las autoridades hacen lo posible por no admitirte esos medios de prueba. Es un drama, pero claro que tú tienes derecho a ofrecer como prueba, tanto en una demanda, tanto en un juicio, en donde lo que se reclame es el daño moral que se te originó, tanto como en un juicio laboral en el que se rescinde la relación laboral porque un patrón incurre en actos de hostigamiento y acoso.
Claro que se pueden ofrecer videos, claro que se pueden ofrecer audiograbaciones, sí, claro. Estás en todo tu derecho. Oye, aquí nos dice Dan SRB, si viene en el contrato disposición de horario y todo, este, Disposición de horario nunca se puede, eso que diga, a ver, los es que sí nos contratos, puso, muchos ajá. son medio mañosos porque no reflejan las condiciones verdaderas de tu trabajo. En Sí, muchos porque no quieren decir, porque si te cambian el horario, pues ya no puedes decir, oye, me estás cambiando el horario y me voy a ir a, o sea, es una causal, ¿no? De que me estás, sí lo puedes decir, pero yo argumentaría, me dieron a firmar un contrato que no refleja mis verdaderas condiciones laborales. sí, eso Que es no súper refleja mis mañoso. verdaderas condiciones laborales. No es muy común que tengan firmado un contrato donde digan que ganas el mínimo según, donde digan que trabajas tantas horas, que digan que trabajan los sábados, cuando es mentira, ¿no? Te dan a firmar un contrato que no refleja esas verdaderas condiciones, entonces tú puedes intentar hacer algo. Y eso es legal, Luis, digo, yo no No, soy pues no es abogada, pero por legal, pero ejemplo, si si lo haces, llego a una empresa y me dicen, firma este contrato y no veo que hay un horario, solamente me dice así como Dan, que nada más dice contrato, disposición de horario y está en blanco, o sea, eso es no, legal, pues yo no es legal. puedo, Y de entrada toma en cuenta que todo trabajador, imagínense, ustedes tenían 31 minutos, ¿tú lo veías, Maribel? sí, ¿Te acuerdas de Calcetín con Ron Guzmán que decía, todo sí, niño tiene derecho? Bueno, imagínate ese cuate diciendo, todo trabajador tiene derecho a un ejemplar de su contrato. Entonces, de entrada tienes derecho a que eso que firmaste tengas no una copia solamente, sino un ejemplar, es decir, uno firmado por tu patrón o por, o por el representante legal de la empresa. ujú, Y pues claro que no te lo van a dar, ¿no? Porque pues esos contratos no reflejan las verdaderas condiciones bajo las que tú prestas tus servicios. claro. Sí, 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 o sea, porque si hay mucha gente que te hacen firmar y te dicen, no, es que todavía no sabemos en qué horario te vamos a dejar, ¿no? Por ejemplo, no sé, No, como y es posible que vendedor tengas o... que firmar eso, donde cada tiempo se te va. Mira, es que eso es lo malo. Si tú demandas, pues ese documento te va a afectar porque va a dar la apariencia de que tu horario es tal cuando no es la verdad, ¿no? Ujú. Pero acuérdate que hay que pues, mencionar eso en tu demanda. Me dieron a firmar un contrato que no refleja las verdaderas condiciones bajo las cuales prestaba mi servicio. Puro cuento con mi horario, puro cuento de que yo tenía que trabajar en cualquier sucursal de la Ciudad de México. De entrada, mi salario es falso, porque es muy común que te den a firmar un contrato en donde aparentemente ganas el salario mínimo cuando ese no es el caso. Ujú. Pero sí, te tienes que ir a pleito, lo malo. Acuérdate que estas cosas son desgastantes, son largas, son muy tediosas, pero pues es ni modo, es lo único que se tiene al alcance para poder rescindir la relación laboral. Claro. Sí, 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 a mí me ha tocado mensajes, bueno, que nos llegan, que nos dicen, tengo 5 años, llevo 6 años. ¿Eso es normal para alguien? Digo, por ejemplo, si yo quiero empezar una demanda por rescisión, digo, no es por espantar, pero así de, es normal que te tardes tanto en, Sí, ¿o es cuánto muy normal que debería de tarden durar? años en resolverse. Si se van a, mira, es común que se resuelvan con arreglos. Si tú te arreglas con tu patrón, pon tú en la primera audiencia, pues puede que en un par de meses ya resolviste el asunto. Pero si te vas hasta donde tope, así hasta que se desahoguen todas las pruebas, se dicte el laudo, se presenten amparos, se ejecute ese laudo, porque una cosa es ganarlo y otra cosa es cobrarlo, ¿no? Ujú. Pues sí, Sí, que era lo que me decía. puede pasar Ajá. mucho tiempo, la neta sí, ¿para qué les decimos como dirían en esta cosa de Chespirito? Pues ¿para qué les digo que no? Sí, sí, ¿no? Pues sí, tarda. Albert Pérez nos dice, en donde trabajo están cambiando el horario de trabajo. Trabajaba 5 horas y ahora quieren que cumplamos 8 horas, pero solo aumentan 150 de salario. ¿Eso Pues se no puede puede, tomar como rescisión? sí, claro, y te van a querer pedir que a fuerza firmes un papel cuando no debes de hacerlo. Si firmas un papel en el que estás de acuerdo, pues ya no vas a poder hacer nada prácticamente. Al menos que demandes la nulidad de ese documento, argumentando que se te engañó, que se te presionó, pero la verdad es que eso está difícil porque vas a ser tú quien va a tener la carga de la prueba, ¿no? Ujú. Pero yo sí, la neta, yo sí rescindiría por eso. Sí, 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 claro. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer si estamos sufriendo acoso laboral? Primero, ir con una psicóloga o con alguien especialista que No nos es una haga. cosa, no es necesario. La ley, para tú rescindir no te piden una pericial en psicología, pero yo creo que vale la pena.
Y te digo, no es haciéndole comerciales a mi psicóloga. Yo con ella fui mucho tiempo y a mí me hizo el paro, a mí sí me ayudó. Y yo hablé con ella hace poquito y le dije, oye, es que me llega mucho trabajador o personas en general que han sufrido pues graves afectaciones psicológicas como consecuencia del trato que les dan en sus empleos o como consecuencia de no recibirlos en un hospital, porque también parte de lo que estamos viendo es demandar el daño moral imputable a, por ejemplo, eres derechohabiente del IMSS y aún así no se te dio oxígeno y eso derivó en tu muerte, y el daño moral que esa conducta ilícita le origina a la familia posiblemente puede repararse también. Bueno, digo, es irreparable, ¿no? Pero también es susceptible de demandarse ese daño moral por la vía civil. Y entonces yo creo que pues que sí vale la pena. Yo les recomiendo, no solo porque sea mi psicóloga y esté haciéndole un comercial, pero si alguien quiere hablar con una buena psicóloga y que emita una opinión con respecto al daño que eso les ha causado, pues se los recomiendo. No es un requisito necesario para demandar, contar con esa pericial, pero yo siempre les sugiero que sí tengan o una pericial, pero lo de mientras una opinión de un psicólogo. Ajá. Y además, Y, esto puede servir para que este psicólogo honestamente les diga si detectó o no ese daño moral que se va a demandar por la vía civil, ¿no? O ese hostigamiento o mobbing laboral que se va a reclamar en un juicio laboral. ujú. Sí, 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 es que está muy, muy fuerte eso del acoso laboral, porque, bueno, yo siempre digo en mis pláticas, en mis trabajos, este, bueno, yo trabajé con alguien que no era directamente conmigo, o sea, la jefa era súper gritona, pero así, no sabes, o sea, la otra chica le decía, eres una tonta, tú no sabes, así, mala onda. A mí no me decía nada, yo creo que porque acaba de entrar, pero el hecho de estar en el mismo lugar, o sea, era una tensión que no tienes idea, o sea, yo me sentía mal, o sea, yo me ponía triste, o sea, me ponía, es que no sé cómo decirle, o sea, yo sentía una depresión al pararme y decir, hoy tengo que ir a trabajar, al saber que iba a estar en el mismo lugar y que iba a escuchar cómo mi jefa le gritaba a esta chica y verla así como, yo le decía, oye, pues dile, defiéndete, cosas así, ¿no? Pero a mí no me pasaba, a mí no me decía nada, pero yo ya, del solo hecho de saber que iba a estar ahí, ya me pesaba. Entonces, está muy fuerte eso el acoso laboral, digo, Pues no claro que sé, lleva un daño. ujú. O sea, eso cuenta también así de, oye, es que me estás afectando. O sea, realmente muchos Claro, piensan que es un poco exagerado porque dices, ay, no aguantas, o muchos dicen, no, es que ya, ahorita ya los que trabajan ya no son como antes, ¿no? Que los jefes casi casi te gritaban y te decían inútil, y pues nuestros papás o nuestros abuelos se tenían que aguantar porque pues así era el trabajo, ¿no? Es lo no, que y uno más así bien, piensa. no es de fuertes aguantarse una violación a tus derechos humanos. Esas ideas Ujú. de que, ay, no, ahora los de la generación de cristal por todo andan Sí, demandando, qué siempre debilidad. dicen eso. Yo siento Ajá. que al revés es como uno debe de actuar ante la violación a un derecho humano. Uno tiene el derecho a defenderse, a ejercitar acciones. Y si tú eres víctima de este hostigamiento laboral, pues claro que el demandar no es una señal de debilidad. Al revés, lo contrario, Claro. yo pienso. Sí, sí, Requieres de sí, valentía, totalmente. ¿no? Y es lo mejor. Demanda, demanda. Si tu patrón te está causando un daño que es susceptible de repararse por la vía civil, demándalo. Y demándalo también por la vía laboral, porque no te excluyen. Supongamos que una conducta puede ser a su vez causal de rescisión de la relación laboral, pero a su vez puede ser algo que te originó un daño que es susceptible de repararse por la vía civil y que vas a demandar el daño moral, pero a su vez es una conducta delictiva, pues denuncia y demanda, tanto por la vía laboral como por la vía civil. Es lo que yo les diría, Ujú. por todos lados. Pues sí, sí, sí. Sí, pues, ¿qué les pareció el tema de hoy? De hecho, a mí se me hizo muy interesante, no sé, los demás. Es que sí, es lo que yo te digo, muchos piensan así de, ay, aguántate o no pasa nada, ¿no? Bueno, en este caso de la chica, bueno, no era una chica, una señora que duró 15 años en la empresa y terminó renunciando. Y pues esta persona siempre, o sea, digamos que la jefa la cansó, la cansó, la cansó hasta que la señora dijo, ya no puedo más, me siento mal estando aquí y se fue. Pero yo siento Pues que bien, ella, ajá, o sea, ella debió de haber demandado porque todas le dijimos, no, ¿sabes qué? Es que ve y demanda porque la forma en la que te está hablando, o sea, literal, así le decía,
eres una tonta, no sabes hacer nada, y te quedas así como, wow, no puedo creer, pero Oye, ¿y ese seguramente cuánto? muchos, esto ya pasó hace como 2 años. Hace como 2 años, porque esta es otra cosa, qué bueno que tocas este tema. Ujú. Ya laboralmente pues no puede hacer nada, porque para Ajá, recibir tienes un mes, ¿no? A partir de que tomas conocimiento de la causa que vas a argumentar como motivo de tu separación. Entonces, ajá. ya no podría por la vía laboral, pero por la vía civil, para demandar el daño moral, tienen 2 años. Ah, mira, para los Dos que nos años. están Y por eso escuchando. es tan diferente de decir, pues ya pasaron como 2 años, a decir ya pasaron 2 años. Si ya, Claro, si no han pasado 2 años, falta un día para que se cumplan o se cumplen hoy, aún puedes todavía presentar puede. demanda. Yo sí, yo, Supongamos que un, ¿sí? ajá, Si tú quieres demandar, pues demandamos también. Se ajá, puede sí, sí, es demandar que, el daño moral por la vía civil. y ahí demandas a la persona, ¿no? A la empresa es por la rescisión de contrato por daño moral, ¿no? Digo, por No acoso. demando a los dos. Yo demandaría a los dos. Ah, ok, sí. Sí, tanto a la empresa que tomó conocimiento, porque haz de cuenta yo le informé que estaba siendo víctima de hostigamiento y no inició ninguna cosa para investigar y sancionar esas conductas, tanto como a quienes fueron directamente quienes ejecutaron, ¿no? Quienes incurrieron en esas conductas. Ajá, sí, sí, sí. Es que Yo así lo haría. uno pensaría, no, pues ya pasó, ¿no? Pero a lo mejor si te afectó tanto o dices, me salí de mi trabajo y renuncié porque ya no lo soportaba más, pero fue hace un año, todavía podemos demandar. Sí, todavía puedes demandar por la vía civil. Ujú. Sí, sí, Y te sí, digo, no, pues, no pierdes nada. Lo peor que ajá. puede pasar es que te condenen al pago de gastos y costas. Sí, es que yo creo que sí debería de hacerlo eso todos, ¿no? Porque a veces dices, no, pues ya, y te aguantas, ¿no? Y dices, bueno, pues ya, así es el trabajo, ¿no? Y Yo al creo. aguantarte, y pues la verdad eso deriva en que se normalicen este tipo de conductas, ¿no? Que se nos hagan así como tú decías, ay, pues más bien no aguantas nada, generación de cristal, que todos se van quejando, Ah, les dan una nalgadita, o porque se no, es que a eso llega, a normalizar actos gravísimos de hostigamiento y acoso, a normalizar hasta ujú. conductas delictivas. Sí, sí, sí. Ujú. Ajá, sí, o sea, te digo que ese día, bueno, a mí nunca me gritó y yo dije, no, a mí sí me dice, yo le contesto, ¿no? Pero el hecho de estar ahí viendo cómo trataban mal, o sea, hasta daba coraje, ¿no? Por decir, wow, ¿cómo dejas que te grite de tal forma? Y era muy chistoso porque cuando yo entré, incluso la de recursos humanos me dijo, ay, la jefa que tienes es un poco gruñona, pero no le hagas caso, tú trabaja y si tienes algo, dime, ¿no? Entonces ibas y te quejabas con ella y era la amiga de la jefa, ¿no? Entonces decías, yo me acuerdo que a mí no me gritó, pero yo ya no lo aguantaba y le dije, fui con ella a la de recursos humanos y le dije, ¿sabes qué? Yo ya no la soporto, si sigue así, o sea, a mí denme, yo me voy, porque yo ya no pienso soportar cómo le está hablando a la otra persona. Y al otro día, le había dicho, Hola, hola, creo que te dejamos de escuchar, por un momentito. la persona, a la jefa, porque ya tenía como 20 años en la empresa, y pues cambiar auxiliares como cada 6 meses, porque nadie la aguantaba. Entonces, yo creo que ahí nadie se atrevía a demandarla o a acusarla porque pues era O no alguien se atrevían que o no ya tenía conocían mucho también. peso, por decirlo así, en una empresa. Yo creo, ajá, yo creo, porque mira, Mira, muchos si no hubiera tenido demandan esta porque no plática, se yo hubiera atreven ido y en ese muchos porque no momento. tienen idea que pueden demandar ante eso. Entonces, como siempre decimos, ese es uno de los primeros como pasos Ajá, de un sí. derecho, el saber que existe. Sí, 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 claro. Sí, no, y si hay personas que nos están escuchando, o sea, realmente háganlo, o sea, no se queden callados. Sí, y les digo, Háganlo, ya, demanden, si necesitan alguna asesoría, pues también con nosotros, ¿no? y también les iba a decir, si quieren una asesoría sobre hacer peticiones y promover amparos ante la omisión de que te la respondan, yo ya ese tipo de asuntos los estoy viendo con mi amigo y socio, Sergio Charbel Olvera Rangel, que les digo que es para mí uno de los mejores abogados constitucionalistas que hay en México. Entonces él y yo ya llevamos ese tipo de asuntos en conjunto.
no laborales, sino de identificar qué autoridad te Ajá. tiene que proveer de un servicio, formularle una petición por escrito y ante la omisión de que te responda, promover un amparo para que se te tenga que dar a fuerza ese servicio legal gratuito que tú requieres. Claro. Entonces, ya sabes, si requieres, pues, alguna asesoría, Si hablar requieren. conmigo o con Sergio, o también con esta psicóloga que te digo que era mi psicóloga y que ahora, pues, voy a trabajar con ella en esto, ya me va a, pues, a ayudar a eso, a hacer opiniones con respecto a la afectación que ella detecte en algún trabajador como consecuencia de conductas de su patrón o otro tipo de conductas que también puedan ser pues, susceptibles, ¿no? De repararse. Nos dice Oscar Mercado Astorga, excelente tema. ¿Qué tan común es en México el acoso laboral? Pues aunque es algo contra la ley, es una conducta totalmente normalizada. Sí, era lo que estábamos diciendo, ¿no? Y es algo, Muy común, yo diría. pero pues creo que todos lo hemos o sufrido o atestiguado. Sí, todos. La Ajá. mayoría de la gente pues sabe a lo que nos referimos con esto del acoso laboral. Ujú. Sí, y sí, es Pero como nos dices, es normalizado, pero es porque nosotros, como tú dices, ¿no? No sabemos y dices, bueno, pues toca aguantarse, ¿no? O por ejemplo, los padres de familia, o bueno, no necesitas ser papá o ser mamá, si estás trabajando es porque necesitas el dinero y pues dices, tengo que aguantarme, ¿no? Pero en y este te caso, dice, no, no te sí, queda de otra, te aguantas porque pues hay miles de personas casi que haciendo dispuestas a para tu puesto. lugar. En caso de que tú no quieras, pues va a haber otras personas que van a tolerar trabajar bajo estas condiciones. Y Y yo es creo que en este caso, por ejemplo, perdón Luis, ahorita que estamos en pandemia, seguramente, bueno, no sé, me atrevo a decir que quizás subió más el acoso laboral porque estamos en pandemia y a lo mejor mucha gente, muchos jefes te pueden decir, bueno, pues si no quieres, pues está muy grande la puerta y hay y hay muchos miles de que personas no, dispuestas ajá, a tomar tu lugar y hasta por menos dinero y hasta ajá. aguantar peores tratos que los que te damos. ¿Sí? Entonces te quedas sin trabajo y estás en pandemia y a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, Y aprovechan hay muchos, esta situación ajá, pues de la necesidad de uno, del trabajo. Y ajá. muchos dicen, pues no me queda de otra, ni modo que renuncie y me quede sin comer. Pues ni modo, no me queda de otra más que tolerar este tipo de conductas ilegales. Hay un Pero sí, chico que nos claro, yo, mandó un yo diario, yo creo mensaje, que no, la verdad que no engañamos diario, nos contacta gente que es víctima de hostigamiento laboral, que está sí, sí, siendo sí. De hecho, acosada. justo nos mandaron un mensaje de una persona que nos dice que su jefa siempre le dice que le mande mensaje de en dónde, o sea, literalmente le pide su ubicación. ¿Eso lo pueden hacer? O sea, ella me dice, yo sé que estoy aquí en home office porque está haciendo home office, perdón, pero siempre le pide su ubicación y le dice que le mande foto de dónde está y cosas así. O sea, eso No, pues esto de es, forma no ¿lo puede fotografías hacer para mí, un jefe aunque estés en home office? yo diría que no, yo creo que, mira, se justificaría con tú que si necesitas un GPS porque te dedicas a entregar paquetes, ¿no? Y tiene que andar monitoreando tu ubicación. Pero cuando eso no se justifica, el que te esté Claro. pidiendo no sé, fotografías de que estás ahí en tu casa, pues yo, eso me serviría tal vez hasta como para, como evidencia de los malos tratos que se me dan. Ajá. Ujú. Sí, sí, sí. Y te digo, es que, No- como decíamos, ya esa conducta, esas conductas ilícitas están tan normalizadas que ni las percibes Ajá. muchas veces, ¿no? Y a quien las arma de problemas, pues lo toman como dices eso de la generación de cristal y que por qué es tan chillón y que por qué no se aguanta, cuánta gente estaría agradecida por tener ese trabajo, ¿sí? Ajá, como decíamos el día que estábamos haciendo la dramatización, que decías que agradezca, ¿no? O sea, realmente es chistoso, pero así pasa, ¿no? Ellos dicen, no, pues les estamos dando trabajo. Sí, claro. Agradezcan Nos que, dice, ajá, perdón, ¿eh? ¿Qué me decías? ¿Que nos dice qué? como ves, nos dice Mandy Mota. Mandy Mota nos dice, eso también me tocó, precisamente el director general me corrió por no permitir que me gritara y tratara como a varias otras mujeres. Sí, es que todo les ha pasado. Y te digo, si quieres,
pues contáctanos y te asesoramos para que no solamente lo demandes por la vía laboral, sino también yo creo que vale la pena ante estos casos, sobre todo si se tiene forma de probarlo, de demandar por la vía civil. Les causa más miedo luego a una empresa que los demandes por la vía civil, porque están acostumbrados a que sus trabajadores pues los lleven a la junta, ¿no? Que los demanden. Pero los sacas un poco como que Ujú. de su zona de confort cuando lo que intentas es demandar el daño moral por la vía civil, porque tal vez es la primera vez en la historia de la empresa o de esta persona que le toca una demanda de ese tipo. Nos dice José Ángel Plata, ¿es acoso que te quieran cambiar de sucursal contra tu voluntad con una diferencia de 1 hora de camino? Pues yo diría que más bien es una modificación unilateral a tus condiciones laborales, la cual no debes de aceptar. Y si te la quieren imponer, podrías rescindir la relación laboral por ese motivo. Aquí nos dice María Urbina que a ella no le dan seguro ni prestaciones y aparte son muy groseros con ella. Este pues ya es otro, Y, porque también puede, y al ajá, no tener seguro, déjate que, mira, no solamente no van a reconocer esos actos de hostigamiento y acoso, no van ni siquiera a reconocer que te conozcan. Acuérdate que la estrategia más común, la mal llamada estrategia de defensa, cuando no te tienen dado así legalmente trabajando, es negar la relación laboral. Si no tienes seguro, no solamente, si te despiden o te tratan mal, no solamente van a negar esos malos tratamientos o ese despido, van a decir, no tengo idea quién es esta persona, porque el solo hecho de que ellos reconozcan que tú eras su trabajador, pues implica que están reconociendo el haber omitido el pago de aportaciones al IMSS, al Infonavit, a los sistemas de ahorro para el retiro, el pago de los impuestos que se debieron de haber pagado con motivo de la relación laboral que nunca reconocieron que existiera. Es lo malo. Si estás inseguro, yo rescindiría por eso, demandaría el pago de todas las aportaciones omitidas, es decir, yo demandaría mi inscripción con efectos retroactivos al régimen obligatorio del IMSS para efectos de que se me tomara en cuenta el tiempo que trabajé como si lo hubiera estado cotizando ante el IMSS. Demandaría el pago de las aportaciones que se debieron de haber hecho al Infonavit, que es dinero que se debió de haber ido directamente a mi subcuenta de vivienda. ujú, Demandaría el pago que se omitió a los sistemas de ahorro para el retiro. Lo acusaba con el SAT, a mi patrón. ¿Qué te parece ese tema de claro. cómo acusar a tu patrón ante el SAT o ante el IMSS? Esos Ah, temas hay sí, esta semana, ¿te esos parece? están muy buenos. Ajá. Nos dice Temax R. Palma, si en la empresa tienen cámaras de vigilancia, pero lo ocupan para evidenciarte por medio de imágenes enviadas en WhatsApp al encargado del turno para decirle el por qué no están realizando al 100% su trabajo, ¿es acoso laboral? ¿Es acto de acoso laboral? Pues mira, hay que ver qué es lo que se está evidenciando, ¿no? Si están evidenciando que te fuiste 2 minutos al baño en lugar de haberte ido uno, que tenías permiso, pues yo diría que sí. Si lo hicieron para evidenciar que agrediste a un compañero, no, no, ¿no? Depende mucho de qué es lo que se esté pretendiendo documentar con esas cámaras de seguridad. Supongamos, si te ponen una cámara así directa apuntándote a ti para estar viéndote todo el tiempo, pues yo creo que sí, ¿no? Así con la finalidad de que te sientas Ajá, todo el tiempo supervisado y que además exista un trato diferenciado, que no solamente, que te traten de forma distinta a ti que a otros de tus compañeros de trabajo. Yo creo que sí. sí. Nos dice Alberto Luna, es hostigamiento cuando uno está en su casa, en su tiempo libre, y tu jefe directo te llama a tu cel, no le contestas porque está ocupado, y cuando llegas a tu trabajo te regaña porque no le contestaste. Pues yo diría que cualquier acto de hostigamiento y acoso es, sobre todo cuando esto deriva de cosas que no eran dentro de tu horario de Y trabajo, que no pues tiene sí, nada que ver. no están justificados. Sí, no es Sí. justificado que te traten de esa manera. Ujú. Sí, ahorita me acordé de los TikToks, no sé si los has visto, de un chico que hace referente a los empleados, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, que hace así de, ¿qué onda, mi George? Invítame el café, ¿no? Y tú así de, no manches, no tengo. No sé si los has visto. Esos están muy graciosos, pero dices, Voy sí a es verlos cierto, o sea, para investigarlos, sí, no es cierto. da tanta risa que dices, es que todos hemos pasado por eso, así de que típico que el jefe, oye, ¿por qué no me contestas? O, oye, no sé, pásame te quedas tantito, me apoyas unas 2 horas extras y tú así de, oye, pues, o sea, ese acoso laboral lo hace ver tan chistoso.
después hay que ponerlo para que Sí, vean. debemos de hacer Síganlo. también recreaciones, estaría bueno. Yo Ajá, creo que esa es sí, la sí, que nos sí. falta. Creo que tenemos TikTok, ¿verdad? Pero ni lo hemos usado nunca. Sí, de hecho, sí. Ahí está. Y yo que te digo que no le sé bien eso, pero veo que ahora ya es de lo que más me sale hasta en Sí, feedbacks de Facebook, díganos. muchos videos Ajá, que nos digan los demás si les gustaría que hagamos el TikTok así. sobre temas muy en concreto, ¿no? Así, porque veo que Ajá. son cortitos, entonces podríamos hacer videos súper cortitos de un temita en específico y subirlos también por TikTok. Pues ahí díganos si les gustaría. Nos dice Mandy Mota, esto es muy importante ya que al no ser acoso sexual no le dan importancia y lo normalizan en muchos lugares. Y era lo que yo te dije también. Sí, lo normalizan. Ujú. Pues nosotros, hay que hacer un día una transmisión de cosas que están ya que se cometen con tanta frecuencia que ya parece que Ya son dices, correctas y están normalizadas, ¿no? Lo pero a mí de, me sorprende mucho que sí hay algo, o sea, sí hay algo que nos está respaldando como trabajadores, que dices, no, o sea, es que eso que te están haciendo no está bien y lo puedes demandar. Por ejemplo, yo pensé que nada más se podía hacer como rescisión de contrato, una causal de rescisión de contrato, pero tú me dices que también hay otra forma. Esa yo no la sabía. otra vía, daño moral, el que causa daño moral a otro está obligado a repararle, ¿no? Entonces, aquí hay que probar, acuérdate, en el daño moral hay que probar sobre todo dos cositas, ¿no? La conducta ilícita, es decir, ese hostigamiento laboral, ese mobbing laboral y la afectación que eso te originó. Como decíamos ahorita en lo que vimos, bueno, si se prueba la conducta ilícita, pues puede haber una presunción sobre el grado de afectación que eso se originó, ¿no? Dependiendo de la conducta en sí. Pero es bueno siempre contar con la opinión de un experto, con una pericial en psicología o en psiquiatría que pues va a ayudar para que ya en ejecución de sentencia se cuantifique ese daño moral de la manera más alta posible. Yo siempre te sugiero que cuando demandes daño moral, no digas, se demandan 100 millones por daño moral, porque como estrategia no es conveniente y sobre todo, si llegas a perder la cuantificación de gastos y costas, se va a hacer en función de lo que del valor de lo que tú estás demandando. Por eso es muy común que cuando se demanda el daño moral se diga que eso se va a cuantificar ya en ejecución de sentencia. A mí me pasó, les cuento una historia así de una trabajadora a la que demandó la empresa Sí, por daño moral. Una empresa ajá. serísima, digo, muy mala, así de una empresa que está en el top de las peores empresas con las que jamás he tratado, que tienen hasta los logos más chafas que te puedas imaginar, para presionar a la trabajadora de que ya no quisiera seguir por la vía laboral, la demandan por daño moral, los idiotas. ¿Y qué crees Ajá. que pasa? A ver, un segundito, que una de mis gatitas me está pidiendo que la deje pasar. Bueno, imagínate, estos cuates para espantar a la trabajadora la demandan por el daño moral que les originó el que los hubieran demandado por la vía laboral, porque según ellos que eso les afectaba en su reputación y que ahora no conseguían contratos. Y los idiotas la demandan por un daño moral por casi 800,000 pesos. Y Ujú. es una estupidez hacer eso. Porque, ¿qué crees que pasó? Ya, ellos querían que la Yo, trabajadora se espantara y llegaran a un arreglo. Y se desistieron de la ajá, demanda ya estando emplazada a juicio la trabajadora. ¿Y sabes eso en qué derivó? En que te condenan a gastos y ajá. costas. Y Oh, o sea, les fue al revés. O sea, te condenan. Si tú demandas una cosa, haz de cuenta que tú me demandas el daño moral y luego, ya después de que me notificaron, te desistes de esa demanda, porque sabías que era puro cuento y nomás la querías para presionarme y como viste que no te funcionó, dices, no, mejor ya que muera. No es ahí, muere. Los condenaron. Tienen que pagar más de 60,000 pesos esos cuates. Se hubieran arreglado por menos en la vía laboral. Y ahora, además de que sigue el juicio laboral, tienen que ajá. pagar eso por concepto de gastos y costas. Y por eso yo te digo, se Pues sí. cuantifica el porcentaje de esos gastos y costas en función de la suerte del monto de lo que tú estás demandando, ¿no? Y como estos idiotas dijeron 800,000 pesos, pues en base a 800,000 pesos se cuantifica. Ay, no. Por eso yo te Por sugiero que cuando ejemplo, demandes daño moral, tú no pongas estamos, los pesos y centavos de cuánto estás demandando.
y digas que eso se va a cuantificar ya en la Ajá. sentencia. Ah, ¿Eh? ok. Por ejemplo, si yo quiero demandar por daño moral, perdón, pero, o sea, no estoy bien, digamos, o sea, mi pregunta es, necesito sentirme mal físicamente para demandar por daño moral? O, por ejemplo, puedo ir y decir, tengo estas pruebas donde esta persona me está mentando la madre, me está diciendo que soy un inútil, o sea, ¿puedo demandarlo, por daño moral también? ¿O necesito Mira, les tener voy a decir qué es el el... por daño moral, vamos a ver lo que se entiende por daño moral para ver si lo podemos entender, Ajá, ¿ok? sí, El porque igual artículo yo pienso, 1900, ajá, no, perdón, te escucho. no, sigue, sigue, sí. Bueno, mira, vamos a ver qué es esto del daño moral. El artículo 1916 del Código Civil de la Ciudad de México nos dice que por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí mismo tienen los demás. Entonces, eso es daño moral. Cualquier afectación a tus sentimientos, a tus creencias, a tu decoro, a tu honor, a tu reputación. ¿Sí me explico? Eso genera un daño moral. Ajá, sí, sí, sí. Entonces no es así como, Pero sí, pues mira cuántas cosas son. Son varias cosas lo ajá, que son muchas. genera daño moral. Pues el que un patrón te diga, eres un imbécil, eres un gordo bueno para nada que no sirves, ¿no? O eres un huevón que no sirves para nada. Eso te voy a boletinar. Imagínate, consideración que que tienen de ti los demás, en tu honor, en tu reputación. Claro que eso te daña tu reputación. Te afecta tus sentimientos. El que te digan que eres un Claro, idiota, que no sirves para sí, o nada. sea, ajá, sí, Que te sí, el molesta porque daño te moral están es muy. tratando mal. Yo creo que sí, muchas de esas conductas que a su vez son causales de rescisión también pueden ser pues constitutivas de un daño moral. Esa es mi opinión. Ujú. Sí, sí, sí. Es lo En que. conclusión, En conclusión es que si van a, yo les sugiero que contemplen la posibilidad, en caso de que vayan a rescindir la relación laboral por causas imputables a su patrón, pues vean si esas causales de rescisión que implican mobbing laboral, que implican hostigamiento y acoso, no pueden también reclamarse por la vía civil. Y les sugiero que si ese es el caso, que lo hagan. Es una forma de ujú. presionar, yo creo. Sí, sí, Yo sí. creo que esa sería la conclusión pues de nuestra transmisión del día de hoy. Si ya Y todas no las hay nada más pruebas. que. Sí, y intenten tener pruebas. Ajá. Videos, por Videos, ejemplo, lo audios, del lo que puedan. psicólogo. Lo que Igual si puedan. necesitan los datos, que nos manden un WhatsApp de, no sé, de la psicóloga, si Bueno, yo quieren les agendar una contacto. Ella asesoría. fue mi psicóloga mucho tiempo y la verdad es muy Ujú, buena, es muy comprensible, te hace sentirte como que en confianza, ¿no? Para contarle cosas. Y ella lo que te puede apoyar es eso, hacer una valoración y darte un documento donde ella está emitiendo pues una opinión con respecto a lo que se topó eh, con la valoración que te hizo. ¿Cómo ven? Nos dice, mira, si quieres el último, de Mandy Mota, nos dice, además de lo laboral, si demando el acoso laboral vía penal civil, ¿qué tan comprobable puede ser que lo que mencionan sobre reputación, autoestima, incluso salud, etcétera? No lo entiendo. Ay, perdón, no me quedó muy claro. Sí, ni a mí. Me ¿Qué dice, tan además de probable? lo laboral, ¿Cómo que si probable? demando ajá, si demando el acoso laboral vía penal civil, ¿qué tan No, bueno, es que comprobable no puede demandarías ser? vía penal, ¿no? Así como que vía penal si fuiste víctima de acoso sexual, algo así, ¿no? Pero Ajá, sí, sí, el sí. acoso por la vía civil, pues lo que estarías demandando es eso, ese daño moral que te originó. Y tú lo que dirías es, haz de cuenta, ¿no? Pues a mí me dicen que soy el peor trabajador y que no sirvo para nada y eso me ha generado una afectación a mí en mis sentimientos y en mi reputación. Entonces yo intento probar eso, ¿no? Traigo testigos que digan, no, pues sí, aquí lo conocemos como el gordito huevón, ¿no? Porque pues se ha corrido la voz aquí en la empresa de que pues no sirve para nada, ¿no? O así nos conocen porque nos boletinaron y el que te boletinen, claro que puede originar un daño moral. Y esa es una conducta ilícita. Aquí lo difícil, como decíamos, es probarlo. ¿Cómo lo pruebo? Por lo general con testigos.
dificultades de probarlo con testigos es que los testigos no van a querer, sobre todo si siguen trabajando para la persona que incurrió en esas conductas que son constitutivas de daño moral, porque pues van a tener temor a represalias. Pero lo probaría con Mm. testigos, lo probaría con grabaciones, lo probaría con documentos. ¿Sabes qué documento es bueno para probar ese daño moral? Supongamos que yo soy víctima de hostigamiento por parte de mi jefe inmediato, entonces yo lo reporto por correo electrónico a los, pues, por los canales institucionales reporto y no me hacen caso. Y esa prueba me serviría de que fueron omisos en atender mis quejas y denuncias. Como ves, Ajá, yo por ahí me iría. Intentaría ir generando, ajá, sí, sí, sí. entregaría documentos, solicitaría que de manera inmediata pues actuaran para que estas conductas se investigaran y eventualmente se sancionaran. Ok, aquí nos dice Omar Alejandro Ortiz Miranda, a mí me despidieron por participar para ser delegado sindical y me hicieron la vida imposible. Compartieron mis datos personales con más compañeros. Pues eso es ilegal. Y yo que tú los demandaba, te digo, también por la vía civil. Ok. Si necesitan alguna asesoría, les voy a dejar el número de WhatsApp. Es el 442-504-8921. Igual si necesitan el dato de la psicóloga, también mándenos un WhatsApp y ahí se los pasamos, ¿no? Va, perfecto. Les vamos a dar el teléfono de su asistente para que agenden una cita con ella y ella les puede Ujú. ayudar en eso, en hacer una impresión diagnóstico sobre si existe o no, así como que afectaciones que pues, detecte un profesional en estos temas. Ujú. ¿Va? Pues bueno, entonces nos vamos a despedir por hoy y nos vemos mañana a la misma hora.